¿Qué tal? Mi nombre es Diana y me dedico a el derecho. En todos los aspectos de la vida, el derecho converge en algún punto. En todas las relaciones interpersonales, esto es lo bonito de la filosofía del derecho y todas esas cosas que son adyacentes a la ciencia. En todas las relaciones interpersonales, no solamente con personas físicas, pero hablemos de ello. En todas nuestras relaciones interpersonales existen que se dan solo con el hecho de existir. Llámese una relación paterno-filial, materno-filial y otro tipo de parentescos que en su momento generan obligaciones y derechos a observarse. ¿De dónde vienen las cosas que consideramos justas? ¿Por qué partimos de principios? Estos principios no nacieron de la nada, se fueron dando conforme el tiempo fue llevando a la civilización humana a evolucionar con respecto a cuáles iban a ser los términos de convivencia. Conforme el grupo de personas, de humanos, ha ido evolucionando con el tiempo, esas reglas se han ido moldeando y han ido cambiando. Es por eso que hasta la fecha contamos con cuerpo de legisladores en varios niveles para poder estar al pendiente de que seguimos como sociedad, lo queramos o no. Para entender cómo es que funcionan las reglas en nuestro derecho, tenemos que entender primero, o cuando menos tener la base, de que lo que constituye el ámbito de competencia de esas reglas se determina con base en la determinación de lo que es un Estado soberano. La soberanía de un Estado es lo que le hace no solamente al exterior, sino al interior, en su población, poder ejercer el control y en su caso la designación de papeles a desempeñar por las personas que conforman esta sociedad. Un país, una nación, un Estado soberano se compone básicamente de tres cosas. Hay muchísima teoría del Estado que no solamente en la carrera de Derecho, sino que desde la preparatoria, desde la secundaria, que nos van dando la historia de cómo se han conformado las figuras de autoridad. Podemos tener en cuenta que para que un Estado tenga lugar, para que un país tenga lugar, se deben de dar como mínimo 3 elementos. Estos elementos son el territorio, que es donde ha de asentarse la población. La segunda parte es la población, que somos todos nosotros, quienes en teoría contamos con exactamente los mismos derechos, no exactamente, hay diversas cosas que hay que... Siempre en el derecho es una trampa decir la regla es así, porque siempre hay excepciones, porque no depende solamente de un establecimiento estéril o bueno, algunos sí, estéril se me fue la palabra, sin una intención. La intención real de poner reglas es establecer cuáles son los límites de convivencia para que de esa forma la evolución pueda seguir su curso y a final de cuentas, me faltó otro elemento, el tercer elemento es el gobierno, ¿ok? Y el gobierno es básicamente el origen de esta administración, que parece que cuando nos hablan de la administración pública nos hablaran de cosas sumamente difíciles, cuando en realidad lo que tenemos es un cúmulo gigante de información a interpretar que se puede resumir y se puede simplificar para efectos de que cumpla con su cometido. No hay nada más importante que una población informada sobre sus derechos, ¿ok? Los derechos de todos y todas se encuentran, su origen, primero que nada,
hay vertientes dentro de las teorías del derecho. Nos encontramos por una parte con las corrientes positivistas que dicen que el derecho existe porque la ley lo dice y que lo que le da validación a los derechos es que existen en una ley. Palabras más, palabras menos, es un enfoque un poco simplista para toda la teoría que hay detrás de esto. La otra corriente, que es la que sostiene que, bueno, le digo por simplificar demasiado, pero el otro conjunto de teóricos sostiene que los derechos, más que otorgarse, los derechos se reconocen. ¿Por qué? Porque son intrínsecos a la naturaleza humana, porque no son intrínsecos a las personas como tales. Entonces podemos pensar, ah, caray, y entonces, ¿por qué al parecer unas personas tienen más efectiva la capacidad de hacer valer esos derechos? ¿Y por qué otras parece que viven completamente al margen de lo que puede ser esa cosa que es la de los derechos fundamentales? Por bastantes cosas, principalmente por la desigualdad y por la apatía. No existe, no salvo opinión distinta, porque pues en realidad hasta ahorita no he encontrado algo que no sea otra cosa más que pretexto para no encontrar la manera de que los beneficios de una estructura de administración pública pueda permear a la totalidad de la población. Se supone, se supone que tenemos que ser pacientes para poder esperar que esas brechas que son de clase, la verdad, que esas brechas con el tiempo tomen su curso y se hagan menores y que los derechos de todos puedan convivir en sana armonía sin quitarle a nada a nadie. Pero es que no se tiene que quitarle nada a nadie, pero no entiendo de dónde viene la cosa de que si alguien tiene muchos derechos, serán en detrimento de otros. No, no y no. No sé en qué consista, puede que sea una cuestión más de control o de el miedo al cambio y el miedo a poder conferir en otros la autonomía que como humanos deben ostentar y deben ejercer, porque es el derecho. Porque tenemos por una parte sociedades o partes de nuestra sociedad donde no vas a ver una sola residuo de basura, donde no vas a ver polvo. ¿Qué diferencia existe entre la persona que vive en una urbanización donde están atendidos los servicios? Ya no te digo que agarran las calles con trapeador, sino que pasa la basura regularmente, que bueno, eh, puede pasar la basura por tu barrio regularmente, pero si pero si están terrenos abandonados, si no existe vigilancia donde debe haber para poder sostener la seguridad de las personas, de los ciudadanos, la verdad no la hay, es porque no hay interés. Es muchísima la cantidad de necesidades que existen y que se van dando día con día. Las instituciones establecidas diligenciar los menesteres que han de solucionar, los conflictos más urgentes, están colmadas. Y están colmadas no solo de trabajo, están colmadas de personas que no tienen ni idea qué es lo que pueden hacer. Tener datos sobre el derecho, saberte de memoria códigos, saberte de memoria reglas, puede servir en cuanto a que puedes sacarte de la manga un argumento y darle referencia en una legislación aplicable, pero también es cierto que contamos con la capacidad y con la facultad para poder hacer valer nuestro dicho si lo que ocurre conculca derechos. Es decir, se encuentre o no se encuentre lo que estimamos violentado en una ley secundaria o en un reglamento, se encuentre o no se encuentre.
Si lo que afecta es un derecho fundamental, no importa que haya estado en otra parte establecido. Puede importar para efectos de que te la hagan de pedo, de que tengas que empezar a mover recursos y de que hagas muchos corajes. Pero eso no quiere decir que sea correcto. Eso lo sabemos nosotros y algunas otras personas. Pero ¿qué pasa con las personas que ni siquiera tienen idea de hacia dónde dirigirse una vez que tienen un conflicto? ¿Qué pasa con ellas? ¿Se han hecho cosas? Sí, sí se han hecho cosas. ¿Existen instituciones? Sí existen instituciones, pero seamos objetivos, no se da abasto. Yo no creo que tarde mucho el día en el que la sociedad, en que la sociedad civil, las personas se den cuenta de que por ellos mismos, de que por nosotros mismos podemos hacer esquemas de organización muy avanzados. Tenemos la capacidad de organización que no tienen porque simplemente no es factible, que no tienen partidos políticos con millones y millones y millones de agremiados. Agremiados se dice, bueno, partidarios. Existe posibilidad siempre y cuando exista organización. Y si dentro de nuestras posibilidades se encuentra con el derecho en la mano hacer cambios sustanciales que mejoren la vida de nuestro entorno, ténganlo por seguro que ese entorno, una vez mejorado, tendrá una incidencia directa en la forma que tenemos de interactuar con el mundo, incluso en la forma en la que tenemos de relacionarnos con el resto de las personas. El derecho es mucho más importante de lo que a veces tenemos en cuenta. Al derecho lo relacionamos con personas que están dispuestas a vender la integridad, la ética y muchas cosas con tal de salirse con la suya. El derecho también atiende a cosas justas. El derecho atiende a lo que debe ser. Si no lo es, al menos que sepamos que contamos con herramientas para poder hacer valer cuando nuestras garantías han sido violentadas. ¿Qué garantías? La garantía de nuestros derechos. Sí, nada más les quiero aconsejar que tengan consigo un link de la Constitución. Todo ser humano, mexicano en este caso, debe de tener acceso a la Constitución. No es tan larga como pensamos, créanme, leemos más páginas de internet en el día a día que lo que el texto constitucional contiene. Si le ponemos atención, vamos a darnos cuenta de un montón de cosas. Nuestra historia constitucional es muy rica. El derecho mexicano tiene bastante buena fama al exterior, aunque no lo crean. Las figuras mexicanas han creado precedentes a nivel internacional. El amparo, de hecho, es de creación mexicana y ha trascendido a muchas partes del mundo, como, si bien a lo mejor no con el nombre de amparo, sí como un recurso sumamente efectivo para poder llegar a la eficacia jurídica pretendida de nuestros derechos. Agradezco mucho su atención, espero al menos haber entretenido un poquito su tiempo, y en su caso el interés que tengo es que las personas se interesen por sus derechos. Entre más sepas de tus derechos, menos probable será que tengas algún problema, al menos por falta de información. Buenas tardes.